Se acabó el miedo. Y ya dijimos, se acabó. Basta ya de hipocresías. No hay excusa. El día 15, ni un día más, ni un día menos. Se acabó el miedo. Los cubanos podemos ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Se acabó el miedo. Nosotros no queremos confrontación, nosotros no queremos enfrentamiento entre cubanos, no hay excusa. Nosotros no queremos que los cubanos se caigan a palos y a pedradas en la calle. Queremos una marcha cívica, pacífica, con toda la dignidad del mundo, pero también con firmeza y con valentía. Se acabó. Pues efectivamente se acabó el miedo. Una vez más al abominable régimen cubano se le ha caído su gastada careta al mostrar ante la comunidad internacional y ante su pueblo que no está ni siquiera dispuesto a respetar su propia constitución y los derechos más fundamentales de los cubanos. Pero exhibiendo sobre todo ese miedo del que hablábamos, al que la estocada infringida el pasado 11 de julio, que traspasó la coraza de su sistema de represión y de control, pues pueda llegar a engangrenar una herida que por más que intenten ponerle vendas, sigue abierta. Porque ese gigante que se levantó gritando libertad no va a volver a tumbarse a pesar de los golpes y de las cadenas. Y el mejor ejemplo es que hoy la oposición cubana ha decidido mantener la convocatoria a la marcha cívica del 15 de noviembre, pese a que la marioneta de Díaz-Canel y su corte de eunucos cerebrales la prohibieran horas antes, acusando a sus organizadores de querer promover un cambio de régimen con el apoyo de Washington. Porque para su actividad neuronal, pues obviamente lo más evidente que cualquier cosa que haga o que le pase al pueblo cubano, pues es que tiene un dedo donde apuntar, que es precisamente a los Estados Unidos. El grupo de debate político Archipiélago, que es el organizador de la manifestación, había convocado inicialmente la marcha para el 20 de noviembre con el beneplácito inicial del Tribunal Supremo, que aseguró que en Cuba se respetaría el derecho a la manifestación. Pero ante el anuncio sorpresivo de este régimen de bullies de militarizar las calles del país y declarar esa misma jornada como Día Nacional de la Defensa, la oposición decidió entonces adelantarla al día 15, coincidiendo con la reapertura en la isla del turismo internacional. Para los convocantes lo más importante, como decía Yuri, era evitar la violencia y el enfrentamiento entre cubanos, lanzándolos a las calles frente a un ejército dispuesto a provocarlos bajo las órdenes de defender a toda costa su revolución. Sin embargo, y como en la corte de los tramposos, pues el mentiroso siempre es el rey, a pesar de ser un derecho protegido por la propia Constitución cubana, y dejando en ridículo al propio Tribunal Supremo, el régimen castrista escribió finalmente una carta en la que prohibía la marcha y amenazaba con reprimirla. Una respuesta ante la que esta vez la oposición se mantiene firme, desafiante en su decisión de marchar cívica y pacíficamente por sus derechos, respondiendo con civismo al autoritarismo. Así comenzamos El Espejo. Un régimen que además a día de hoy todavía mantiene presos pues a Luis Manuel Alcántara, a José Daniel Ferrer y a otros pues miles de cubanos que sin derecho a un juicio justo todavía siguen en esas cárceles simplemente por exigir algo tan fundamental y tan básico como la libertad. Y para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y tenemos a Félix Llener, activista por los derechos humanos también. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un placerazo, de verdad, compartir con Ramón Saúl Sánchez. Y nos vamos a ir a La Habana directamente porque está con nosotros Ibis Abadín. Y este es un caso muy particular al que queremos darle pantalla, porque esta madre que están viendo en sus pantallas podría ser cualquiera de nosotros. Ella tiene un hijo cubano-canadiense que en estos momentos tiene 19 años, que se encontraba en la isla, que fue detenido y que sigue todavía en una cárcel de jóvenes. Ibis, muchísimas gracias antes que nada por tener la amabilidad de contarnos qué es lo que ha ocurrido con tu hijo aquí en El Espejo. Ok, gracias a ustedes por invitarme al programa y por hacer lo posible. A ver, yo tengo un hijo con 16 años. No me quiero poner ni siquiera por un segundo en la posición de una madre que no sabe lo que están haciendo con el suyo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con tu hijo?
Ok, mi hijo el 12 de julio bajó un rato a conversar con un amigo a media cuadra de mi casa. Entonces, eres un chico muy tranquilo y muy estudioso, preparado, y simplemente bajó, estuvo sentado en el muro de una acera conversando, y entonces tiraron una piedra, agua y diferentes cosas a la patrulla de un edificio del lado. Después de una hora vinieron compañeros del ministerio y lo detuvieron a mi hijo, le pidieron los documentos y lo detuvieron y se lo llevaron preso. Es lo que sucedió realmente. Y tú como madre, ¿qué has podido hacer? Porque en un lugar como Cuba, donde ni siquiera la gente que encarcelan sin saber ni siquiera por qué motivo tiene derecho a tener una defensa, un juicio justo, ¿qué es lo que te dijeron? ¿Cuánto hace que no lo ves? Bueno, yo hace 91 días que no veo a mi hijo. Wow. Y nada, es muy difícil, muy perturbador porque no hay una respuesta exacta de nada. El expediente de mi hijo anda de un lado al otro y no hay un tiempo límite para una investigación prudente, lo que sea. No han hecho las cosas como deben hacerlas porque es demasiado tiempo y ahí mi hijo se ha enfermado, ¿sabes? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo tienes noticias suyas? ¿A través de quién tienes esas noticias, Ibis? ¿Has logrado tener noticias de él? ¿Puedes comunicarte con él en algún momento? No, Michael llama a veces, cuando puede llamar, una vez cada 15 días, una vez a la semana, dependiendo, porque lo tienen aislado. Y entonces, pues, no mucho, no se sabe mucho cuando puedo hablar solamente un minuto con él. Tú, además, COVID en la cárcel, las condiciones en las que se encuentran los presos en Cuba, no hay palabras para poder describirlas. Cuando se habla de la violación más fundamental y más sistemática de los derechos humanos, uno no puede tener ni siquiera idea de las condiciones en que los tienen en las cárceles. ¿Desearíamos que en una cárcel de jóvenes la situación sea un poco diferente? Sí, Michael se contagió de COVID y entonces lo llevaron a un centro de aislamiento y le pusieron interferón y después lo regresaron a la prisión. Entonces, nada, Michael de ahí cogió hepatitis y todavía está en aislamiento por hepatitis y además ha adquirido herpes. Y lo peor del caso es que tu hijo además es ciudadano canadiense y que iba a venir aquí a ver a su papá en breve. ¿Te has puesto en contacto con el gobierno canadiense? Michael estudiaba en el Colegio Internacional Español, había terminado su curso y entonces Michael se retiraba a Canadá para hacer su universidad en Ottawa con su papá. Y bueno, pues después de este suceso, pues lamentablemente no ha podido ser. Bueno, pues lo peor, además de todos estos casos, que en muchos casos, como madres como tú, no saben cómo defenderse, no saben qué piedra tocar, y eso es terrible. Y yo sé que tú tienes una experiencia inmensa por la cantidad de años que llevas al frente de este movimiento, ¿no? Sí, es horrible porque además son niños, tienen presos niños y niñas, simplemente porque salieron con un celular y tiraron una fotografía o estaban en el lugar donde habían otra gente haciendo eso y fueron culpados. Y yo creo que una de las cosas que hay que explorar, lo mencionaste, es ir a hablar inmediatamente con el gobierno canadiense, para que el gobierno canadiense, yo creo es un ciudadano canadiense al final del día. Yo creo que podemos empezar por acá con esa gestión. Hay un grupo de abogados que hemos creado, el Movimiento Democracia, para tratar de defender a los cubanos dentro de la isla, y a lo mejor eso es un ángulo que podemos... Ojalá. Ibis, no sé si has escuchado, está con nosotros Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, que está diciendo que quizá pueda ser un buen comienzo el hecho de ponerse en contacto con el gobierno canadiense, porque tu hijo obviamente tiene esa ciudadanía, es canadiense. Sí, es importante que realmente puedan ayudar a Michael, porque realmente es un poco injusto, es demasiado injusto. Michael es un niño con una actitud buenísima y necesitamos realmente ayudarlo, porque es un procedimiento demasiado difícil. Es injusto para cualquier ser humano ser encarcelado simplemente por defender una idea.
luchar contra la intransigencia de todos aquellos que no saben defender sus ideas con otras ideas y tienen que utilizar la fuerza. Para cualquier ser humano esto es injusto, pero para un joven, como decía Raúl, es muchísimo peor. ¿Cuántos menores de edad, además, cuántos jóvenes hay en esta situación? Bueno, en este momento hay decenas de jóvenes, de hecho, varios de ellos menores de edad, otros cercanos a la minoría de edad o a la mayoría de edad, entre esa edad. Hay muchísimos jóvenes cubanos hoy que están en prisión. Y de hecho, no solamente están en prisión, diríamos, convencional, sino que hay decenas que están, por ejemplo, trasladados hacia campos de trabajo. Hoy, por ejemplo, te puedo mencionar del caso de Armando Sardiñas, que es un caso de los más conocidos, un muchacho que tiene 19 años y está en este momento en un campo de trabajo forzado. Y es lamentable y es triste ver cómo esta realidad que por tantos años se ha repetido en Cuba sigue siendo el diario vivir para los cubanos. Es lo más triste que podemos Lo que es decir. triste es que este gobierno de crápulas todavía siga haciendo lo que quiera sin que la comunidad internacional presione ese botoncito que tiene que presionar. Se habla muy bien y se habla muy fácil, pero del dicho al hecho, como dicen en mi pueblo, va pero un trecho gigantesco. Ibis, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Te deseo de verdad que puedas ver a tu hijo muy pronto y deseo que lo que hemos dicho aquí en este programa, si es un granito de arena, al menos pueda mover esa montaña. Ok, muchas gracias a vosotros y entonces sí a ustedes. Y nada, pedirle al gobierno canadiense para ver si puede ayudar a mi hijo a salir de la prisión justamente. Lo vamos a hacer, de verdad que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué tristeza, ¿no? Muy triste. Queremos después a ver si seguimos en contacto con ella y quizás hacer la gestión. Me dice la productora que te va a dar los datos después. Gracias. Hay muchas muchachas también, niñas, presas. O sea, imagínate la experiencia traumática de la mujer en un centro de eso donde no hay condiciones de higiene, no hay condiciones sanitarias y además niñas con ese sistema tan despreocupado por la dignidad del ser humano. De bullies, además. Es verdaderamente peligroso y están haciendo cosas que no se le permitiría a ningún otro gobierno del mundo. Todo el mundo andaría con la mano puesta en la cabeza y a este régimen es como si fuera que la revolución le da licencia para cometer estos desmanes. Bueno, pues antes de ahondar en esa marcha del día 15, quisiera recordar precisamente las palabras de Junior García. Esta respuesta, que ahora sí es oficial, demuestra que ha ganado el sector más conservador y más recalcitrante del poder en Cuba. Sabemos que hay divisiones dentro de la cúpula, sabemos que algunos ya están hartos de que Cuba se comporte como ese Goliat, porque supuestamente ante el mundo se hace pasar como el David enfrentando al imperio, con el embargo y todo ese asunto, pero dentro de casa, domésticamente, se comporta como un Goliat abusivo contra sus propios ciudadanos. No hay vías legales para que los ciudadanos promovamos cambios de manera democrática, de manera pacífica. No hay democracia en Cuba. Se ha demostrado que Cuba es lo que algunos no se niegan a reconocer, pero está más claro que el agua, una dictadura. Una dictadura, exactamente. Ramón, una reacción. Bueno, admirado y admirando a estos muchachos, no solamente por lo claro que están en sus pensamientos en relación a los derechos que quieren para el futuro de Cuba, sino la forma estratégica en que están llevando la lucha cívica no violenta. Una lucha cívica no violenta no es, digamos, expresiones espontáneas, apagando fuegos por aquí y por allá. Es una metodología que se va siguiendo y ellos la están desarrollando muy inteligentemente y han puesto en 3 y 2 al régimen. Claro, de hecho, fíjate, van a hacer la marcha el día 20, les amenazan, dicen que van a militarizar, dicen, ok, perfecto, lo hacemos el día 15, que hay turistas, y mientras los turistas recorren las calles, nosotros expresamos nuestro derecho. No, y eso, por ejemplo, deja una cosa muy clara, demuestra también la responsabilidad de Archipiélago, que ha demostrado ya no ser simples disidentes o simples muchachos que tienen deseo de hacer cosas, sino que hay como bien lo decía Ramón Saúl, hay un mecanismo, hay una metodología, pero sobre todo hay personas que están asumiendo responsabilidad ante el país y ante la sociedad. Yo creo que eso les ha dejado a ellos, mira, yo creo que después del 11 de julio para acá, la oposición, y más allá de la oposición, la sociedad civil ha ganado una mayoría de edad. Y eso es lo que tiene hoy en Cuba. Y están rodeados. Por ejemplo, José Díaz Silva, delegado del Movimiento Democracia y Opositores por una Nueva República dentro de Cuba, llevaba varios días rodeados por la seguridad del Estado. Hoy le llegó una citación que la hicimos pública en las redes sociales, Félix y yo la publicamos, donde tiene que comparecer ante el Tribunal de La Habana para probablemente cambiarle una medida, que la medida era tienes que trabajar, tienes que irte a trabajar, trabajo forzado,
para que te ocupes tu tiempo. Anteriormente lo botaban del trabajo porque era opositor, ahora quieren que trabaje para el Estado, para que esté ocupado, y ahora parece que lo van a dejar encerrado en la casa en los días estos, si no es que lo encarcelan. A Félix Navarro le están pidiendo 11 o 15 años de prisión. Es que es irrisorio. A su hija, Sailí Navarro, la quieren encarcelar por 6 años. O sea... Asicia Abascal, que es una jovencita que de hecho tenemos la misma edad y de hecho también ha sido una de las jóvenes más valientes, una de las más jóvenes damas de blanco que ha tenido todo ese movimiento, también le están pidiendo años de prisión. Al joven que, por ejemplo, rompió la foto de Fidel Castro fueron 12 años de prisión. No, pero es que esto es totalmente irrisorio. Uno no puede ponerse a pensar en un mundo normal que no sea surrealismo puro y esa burbuja que cosas así puedan pasar. Pero vamos a irnos directamente con una de las organizadoras, es Aili González, activista por los derechos humanos en Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Santa Clara. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Primero que nada, felicitarlos por la valentía de seguir, como decía Ramón Saúl, haciendo de esta forma tan cívica y tan inteligente esa protesta al régimen. Muchísimas gracias. Cuéntame un poquito, ¿cómo planeáis que va a ser ese día? Bueno, el 15 de noviembre me gustaría ser súper optimista, pero bueno, ayer en la respuesta que dieron las instancias municipales, la Asamblea del Poder Popular municipal, se declara muy claramente que realmente ellos tienen toda la intención de no permitirnos marchar. En ese sentido, lo que espero fundamentalmente es represión, esperamos algo de represión ese día, que esta será dada en mayor o menor medida de acuerdo con el impacto que tengamos desde ahora hasta el 15 de noviembre, según yo lo veo. Yo personalmente espero que tener vigilancia como la he tenido en los últimos días. Espero también que sea posible que no me permitan salir de la casa como han hecho con otros activistas, pero bueno, en ese sentido creo que debo prepararme y preparar también, en mi caso particular, acá en Santa Clara, a las personas para que aún si yo no puedo estar, pues que igual se dé la marcha. Y creo que sí va a suceder. ¿Sentís, y eso es muy importante, poder transmitirlo desde aquí hasta allí? ¿Sentís realmente el apoyo de la comunidad internacional? ¿Sentís el apoyo de este exilio cubano que lleva 62 años luchando por la libertad de Cuba? ¿Sentís el apoyo de todos aquellos amantes de la libertad y de la decencia? ¿Sentís de verdad ese apoyo? Realmente nunca habíamos sentido tanto apoyo como después del 11 de julio. Qué bueno. Realmente yo comencé a hablar después del 11 de julio precisamente por el apoyo que sentí de todas las posiciones, las más extremistas, las más pacifistas, de todas las posiciones, pero sí sentí que por primera vez en muchos años realmente podríamos lograr un concilio entre el exilio cubano y los cubanos desde adentro, y realmente creo que lo hemos estado logrando. Muestra de eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Twitter, donde participan y están muy pendientes muchísimos cubanos del exilio. Nosotros empezamos, por ejemplo, en mi caso, que empecé con un programa en Clubhouse, todos los que se conectaban eran personas cubanas del exilio, muy preocupados por el tema Cuba, con muchas ganas de ayudar. Es increíble verlos en los spaces en Twitter, pues dando ideas sobre cómo apoyar, cómo ayudar a que esto se desarrolle correctamente, a que tengamos la mayor visibilidad posible. Y por parte de la comunidad internacional, bueno, también precisamente por esta especie de bulla que hicimos, ¿no? Como el presidente Lacalle se pronunció en la CELAC y por supuesto la declaración de Naciones Unidas del 16 de septiembre, que fue de apoyo fundamental para todos nosotros académicos. Y sobre todo porque lo importante a veces no es solamente el apoyo que manifiesten esos líderes, sino el apoyo de sus pueblos, que a veces no se ve representado en esos líderes, caso por ejemplo el de mi país, España, del que me avergüenzo abrumadoramente, pero sí tengo que decir, romper esa lanza, que lo que representa Sánchez y su gobierno de socialistas y comunistas encubierto no es el sentir de la gente, que sí ha dado su respaldo a ese grito por la libertad el 11 de julio. Ramón Saúl. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que se ha demostrado lo que siempre fue. Somos un solo pueblo, somos un mismo pueblo convocados por un destino común, estemos dentro o estemos fuera, todos tenemos un deber de luchar y respaldarlos a ellos y que el epicentro de la lucha sea dentro de Cuba. Yo creo que eso es un logro muy grande, porque la dictadura se aferra
a la vieja consigna de que todo lo que sucede dentro de Cuba es causado por el imperialismo, por la mafia de afuera, o sea, tratando de sacar las dinámicas de adentro hacia afuera. Bueno, pues se le borró eso porque es autóctono, es interno y por supuesto con la participación activa del exilio. Yo ante todo me siento muy contento de que hayas entrevistado a Saily, porque yo soy uno de los muchachos que siempre está con ella en esos spaces de Twitter, bueno, que siempre ella está hablando y de verdad que el ambiente de muchachos dentro de la isla, el nivel político y de preparación política que a veces uno no cree que tienen esos muchachos dentro de la isla, para uno es muy inspirador que dentro de Cuba existan jóvenes como Saily, como Junior, como muchachos que hoy están dando el todo por el todo y arriesgando incluso su vida. Pues y de verdad que es muy abrumante. Saily, te quiero dar tiempo a ti para que utilices esa cámara y utilices esos micrófonos para decirnos a todos nosotros lo que tú nos quieras decir en este momento. Señores, yo creo que en estos momentos es fundamental instar a la familia cubana, sobre todo la familia cubana desde dentro, a esta frase que últimamente he hecho mía y que la repito en todos los espacios en los que puedo participar. Menos miedo y más solidaridad. Creo que es importante destacar que el miedo de las demás personas, que el miedo que nos ha sembrado la dictadura cubana históricamente, condena a las personas que se están pronunciando, que somos muchos y que cada vez es más difícil que esta condena sea más fuerte, pero sí los condena. Hoy, por ejemplo, acá en Cuba, los muchachos de archipiélago están sin internet. Yo creo que soy una de las pocas que tiene internet y estoy por la 3G en estos momentos. Si no nos pronunciamos todos a favor de que, por ejemplo, esos muchachos recuperen el derecho a comunicarse en estos momentos con solidaridad, o sea, si no nos solidarizamos con ellos, ahora hay convocada una sentada pacífica a las 7 de la noche, una sentada de 20 minutos en la acera de tu casa, pues no podremos, o sea, estas personas no podrán seguir representando efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje siempre debe ser, y lo digo para la